La primera pregunta que le voy a hacer a mi siguiente invitado, Lucho Pacheco Mandujano, que aparte de haber sido uno de los 4 ponentes hoy que defendió la ley de amnistía, va a diputados también por el partido aprista. Bienvenido, Lucho. Diego, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo celebrando y permíteme también sumarme a las felicitaciones merecidas por este segundo aniversario de tu programa tan necesario para el país en estos tiempos. Muchísimas gracias. Muchos años más contigo. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero pedirte es que expliques el concepto de legalidad penal que has utilizado. Es sencillo. El principio de legalidad penal es el principio que constituye la piedra angular sobre la que se construye el Estado de Derecho en el mundo. A tal extremo que no podría haber Estado de Derecho si no hubiese principio de legalidad. Fíjate, esto es tan importante que tiene que ser entendido de la manera más simple posible para poder comprender la enorme dimensión de lo que significa el principio de legalidad. Porque hoy tú puedes encontrar estados de derecho que tienen diferentes apellidos. La Constitución en el artículo 43 habla de un estado democrático, social y democrático de derecho. Tienes el estado constitucional de derecho, tienes el estado de bienestar de derecho, el apellido que tú quieras. Todos ellos son estado de derecho. Pero el Estado de Derecho, repito, se construye en base a un elemento fundamental sin el cual no hay Estado de Derecho, el principio de legalidad. ¿Y qué es el principio de legalidad? Que fue desarrollado por el gran filósofo y además también maestro del derecho penal alemán Anselm von Feuerbach a inicios del siglo XVIII, el año 1804, cuando Napoleón estaba promulgando el Código Civil que transformó el rostro de Francia y del mundo. En Alemania, Feuerbach estaba desarrollando el principio de legalidad, que en latín dice así: nullum pena, nullum crime sine ley, es decir, no hay delito ni pena sin ley previa. Y esto es muy importante porque antes de la existencia del principio de legalidad penal, ¿qué cosa era delito? Lo que se le ocurría al inquisidor. Si el inquisidor decía, tener flores rosas a esta hora de la noche en este local, eso es delito, entonces es delito. Oiga, ¿pero por qué es delito? Porque yo lo digo. Y entonces te llevaban al tribunal para que te juzguen por el delito que él creaba en ese momento. Entonces, por eso es que, imagínate que volviésemos a esas épocas. A eso se le llama analogía. Hoy, que se pretende imputar crímenes de lesa humanidad en el Perú en momentos en los que no existía la tipificación, y hasta el día de hoy no existe la tipificación de crímenes de lesa humanidad en el Perú, pero sin embargo, dale con R pero hasta nadie la lo pared. Dijo, ¿no? Nadie lo dijo en la ponencia, ¿no? Yo sí lo he manifestado. No existen crímenes de lesa humanidad, y también lo dijo Ángel Delgado, que están desarrollando en el Congreso de la República un proyecto de ley para identificar cuáles son los crímenes de lesa humanidad, porque si bien es cierto, y creo que esto yo ya lo había manifestado en mi anterior intervención cuando estuve aquí en el programa, el Perú se adhirió al Estatuto de Roma el 2002 y a la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad del 2003, pero ese es el marco general que se inscribe bajo la Constitución. O sea, si hay un control de convencionalidad, los tratados internacionales ingresan al orden jurídico bajo la Constitución, no someten a la Constitución bajo los tratados internacionales. Pero ese marco general luego tiene que desarrollarse en específico. Y entonces tú tienes que decir, este delito, bajo tales características, es un crimen de lesa humanidad. Mientras no exista eso, solamente tenemos el marco general, pero no tenemos lo específico. Pero sin embargo, y no por terquedad, no porque no lo entiendan, porque esto es tan sencillo de entender, Diego, que hasta un niño de primaria lo puede entender, ¿no es cierto? Las normas solamente tienen vigencia desde el momento en el que se promulgan para adelante, jamás para atrás. Claro, yo no puedo cambiar lo que ha sucedido hace 10 minutos, menos lo que ha sucedido hace 20 años atrás. Ahora, de ahí surge el principio de irretroactividad de la ley penal. ¿Cómo responder a los que se oponen a esto? La ley 32419 es la ley de amnistía, que dicen que esto es un manto de impunidad.
Esos son clichés que utilizan estas personas para poder deslegitimar y desacreditar, ¿no? Es lo que en lógica se conoce con el nombre de la falacia del argumentum ad hominem circunstancial. O sea, yo le pongo una etiqueta. Quiero descalificarte a ti. Diego Acuña es un tal por cual. Y por lo tanto ya no vean su programa. Pero el tema es no lo que Diego Acuña puede hacer, sino lo que está diciendo en este momento, el argumento. Entonces, es de esa manera como ellos desacreditan, ¿no? Esa ley es una ley pro impunidad, dice el señor Hildebrand en su monumental ignorancia en materia jurídica. Pero lo cierto es que no es tal ley de impunidad, porque la impunidad solamente se genera cuando se deja de perseguir un delito existente en el momento en el que se estaba cometiendo y estaba tipificado en la ley penal. Entonces la pregunta es, dígame usted, por favor, señor Hildebrand, o a cualquiera de los capitostes de las ONGs que solamente se dedican a insultarme, pero jamás utilizan argumentos jurídicos, sino políticos e insultos, ¿en qué artículo del Código Penal de 1924, vigente hasta el 3 de abril de 1991, estaban tipificados los crímenes de lesa humanidad? ¿O en qué artículo del actual Código Penal, vigente desde el 4 de abril del año 1991 hasta el día de hoy, se encuentran tipificados los crímenes de lesa humanidad? Si me responden esa pregunta, me corto la lengua a ese extremo. No hay, pues no existe. Es que no existe. Entonces, ¿cómo vas a hablar tú de impunidad? Es decir, no persecución de delitos que solamente existen en su cabeza. Entonces, para que la gente en términos sencillos lo entienda, se les tendría que haber procesado por homicidio, así es, efectivamente, intento, calificado secuestro, lo que fuera. Así es. Y ya habrían prescrito si es que no los hubieran encontrado culpables. Pero hasta donde nosotros sabemos, sí fueron procesados, Diego. Okay. La gran mayoría de los militares y policías que incurrieron en supuestos asesinatos y lesiones, sí fueron procesados. Y muchos de ellos condenados. Lo que pasa es que a la progresía se le ocurrió inventar hechos que sirvieron para manipular la realidad del pasado y decir, no, en realidad los han beneficiado con los procesos que se hicieron en el fuero militar o en el fuero civil y por eso solamente los condenaron a poquitos años. O sea, lo que querían era sangre, lo que querían era venganza, pues. Y entonces por eso anúlese todos esos procesos y vuélvase a abrir nuevamente. Eso no es justicia, pues eso es venganza. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace, yo desde luego me la hago, ¿qué pasa si el TC declara constitucional la ley 32419 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una resolución en contra? ¿Qué prevalece? La Constitución, siempre va a prevalecer la Constitución, porque el control de constitucionalidad tan cacareado por la progresía pretende decirnos que la Convención está por encima de la Constitución. No, en ningún país del planeta Tierra la Convención está por encima de la Constitución. La Convención se adhiere a un Estado, o mejor dicho, un Estado adhiere e incorpora a la Convención a su orden jurídico, pero lo somete a la Constitución. Por lo tanto, cuando la Corte Interamericana haga su evaluación respectiva, que seguramente la va a hacer sin duda alguna, tendría que hacerlo bajo esa consideración jurídica. Pero como en la Corte Interamericana no dictan decisiones jurídicas, sino políticas disfrazadas de juridicidad, entonces lo más probable es que condenen nuevamente al Estado peruano. Pero son condenas que son simbólicas porque en realidad no tienen, si es que nosotros, salvo que nosotros lo permitamos, no tienen ningún efecto, absolutamente ninguno. O sea, lo que te estoy diciendo es, si tú no acatas una decisión de la Corte Interamericana, por lo que ya te acabo de explicar, ¿qué pasa? Nos van a caer los aviones, va a haber una intervención del Estado, nos van a embargar, no, para nada. Nos van a poner la mala etiqueta de que ya no entremos a la OCDE, tampoco, en absoluto, no pasa absolutamente nada. De ahí mi cuestionamiento precisamente, si no pasa nada, ni a favor ni en contra, vamos a suponer que estuviéramos en la situación inversa y que el día de hoy yo te estuviera diciendo, ¿sabes qué, Diego? Vivimos en una dictadura, ¿no? Porque tenemos a un presidente que nadie lo eligió,
Estoy poniendo un hipotético, no estoy hablando de Balcázar, ¿no? Llegó por las armas, se impuso un golpe de Estado y nos está persiguiendo a todos. Y además, esta entrevista que tú me estás haciendo es clandestina, porque si la hiciéramos abiertamente ya estaríamos siendo procesados y fusilados. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la Corte Interamericana para que nos defienda. Bueno, aún en ese caso, aun cuando estuviéramos de este lado defendiendo las decisiones de la Corte Interamericana, igual no pasaría absolutamente nada. No pasa nada. Entonces, de ahí mi cuestionamiento. Algunos dicen, ¿es populismo afirmar que salirse de la Corte Interamericana es simplemente un cliché político? Yo creo que va más allá, en realidad. Porque si tú estás en una asociación, en una sociedad, en un club, en el que no tienes absolutamente ningún beneficio y lo único que encuentras más bien son perjuicios, entonces, ¿para qué estás? ¿No es cierto? Eres el apestado de ahí. Ahora, lo han dejado al voto. ¿Cuál es tu sensación? Difícil, porque no tenemos una bola mágica, pero sí algo de predictibilidad jurídica cabe en este momento. Yo creo que la pregunta que formuló el magistrado Gutiérrez Tixe fue fundamental, cuando dijo, dirigiéndose a mi colega el doctor Ángel Delgado Silva, le dijo: doctor, si ya había sacado el Congreso de la República la 32107, que es la ley que dice cúmplase el principio de legalidad que está reconocido en la Constitución, ¿para qué había que sacar entonces una ley de amnistía, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Respondió Ángel Delgado muy bien, en el sentido que la 32107 es una ley que tiene un contenido estrictamente jurídico. Y esta otra, la ley de amnistía, como toda ley de amnistía, tiene un componente político. Eso es innegable. Acuérdate que Prado dictó una ley de amnistía para amnistiar a priistas y comunistas y devolverlos a la vida política allá por la década de los años, a fines de los 50, después de la persecución de Odría, ¿no es cierto? Entonces, hay un elemento político. Pero yo le agregué y le dije, Su Excelencia, ¿por qué es necesaria esta ley? Porque en el mes de diciembre se dio a conocer el resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley 32.107. Y desde ese momento hasta el día de hoy, y lo digo como abogado que defiendo a algunos de los militares que están involucrados en estas persecuciones políticas disfrazadas de juridicidad, hemos deducido excepciones de prescripción, hemos deducido excepciones de naturaleza de acción, que son mecanismos de defensa para aplicar la ley, y a los jueces simple y llanamente no les da la gana de aplicarlos. Entonces, en el caso de que se apruebe la amnistía, también ¿cómo funciona? No les va a dar la gana de aplicarlos. Por eso es que ya hemos tenido que recurrir nosotros a la interposición de habeas corpus. Yo he denunciado penalmente ya a 6 jueces superiores de la Sala Penal Especial. ¿Ante la Junta? Ante la Junta Nacional de Justicia, ante la Fiscalía de la Nación, porque ya no se puede tolerar ni admitir esta suerte de activismo judicial político auspiciado, y lo dije, ante la presencia de todos esos representantes de los partidos políticos que se disfrazan de ONGs y que sin embargo participan en la vida política del país. Ellos son los que inyectan precisamente los pseudoargumentos para que estos jueces inapliquen lo que dice la ley. Ya no solamente el tema es entonces contra el Congreso, es también contra el Tribunal Constitucional. O sea, en el Perú los jueces hacen lo que les da la gana. Claro, oye, hay una juez suprema que llegó a los 70 años de edad, la señora Mariem de la Rosa Bedriñana, y por mandato constitucional tenía que pasar al cese. Se va un juez constitucional y demanda una acción de amparo y dice, pero yo me siento todavía en capacidad de poder trabajar, así que entonces devuélvanme a mi puesto de jueza suprema, y le admiten. No obstante, yendo en contra de la Constitución, y la Constitución señala cuál es el límite. O sea, aquí cada uno hace, en nombre de la interpretación, cualquier disparate, y esos disparates que carecen de lógica, que carecen de juridicidad y que en realidad encierran caprichos, que en realidad encierra doctrinas políticas e ideologías y que se disfrazan de juridicidad, son lo que finalmente se aplican. Y luego se llenan la boca diciendo Estado constitucional de derecho. Oiga, pero un momentito, ¿no fue la señora Yanet Tello la que el día de la apertura del año judicial, siendo ella presidente del Poder Judicial, este año le dijo a todos los jueces:
inapliquen esas leyes del Tribunal Constitucional. ¿Cómo una presidente de un poder del Estado puede llamar a la desobediencia a los jueces? Eso ya no es Estado constitucional de derecho. Eso es un Estado oclocrático disfrazado de derecho. Y eso es lo que combatimos. Sí. Vamos con Cerrón, que también tuvo que ver con la jornada del día de hoy. Su pedido de habeas corpus, yo te quiero preguntar, habida cuenta de su estatus de no habido, de prófugo, ¿no debería eso por sí solo, por principio, invalidar cualquier pedido de beneficio procesal? No, porque, y justamente esta tarde tuve una pequeña polémica con un amigo dentro de un chat en el que participo en el WhatsApp, que lógicamente con su buena voluntad y de acuerdo a su sabio y leal entender, porque no es ingeniero y no conoce el derecho, entonces decía, ¿qué le pasa a Humberto Abanto que dice que Vladimir Cerrón no es un prófugo de la justicia? Es que no es prófugo de la justicia. Olvídate que es Vladimir Cerrón, olvídate que es cualquier persona. Aquí se tienen que aplicar los principios de manera pura y dura, como en cualquier caso. No, si es Estado de Derecho, es Estado de Derecho. Así claro. es, efectivamente, es Estado de Derecho para todos. Sí. La categoría prófugo de la justicia solamente se aplica a la persona que ha sido condenada en un debido proceso y que se hizo humo. Pero ese no es el caso de Vladimir Cerrón. El caso de Vladimir Cerrón es que sobre él pesa una prisión preventiva y su condición es, entiendo, la de reo contumaz. Por lo tanto, entonces, al estar vigente todavía en él el principio de inocencia, ¿cuándo se quiebra el principio de inocencia? Cuando tienes condena. Si no tienes condena, eres inocente todavía mientras sigues en el proceso. Por lo tanto, estás hábil para el ejercicio de todos tus derechos. Pero claro, se escapó. Bueno, por eso es que existe la orden de detención. Pero eso no habilita que alguien le llame prófugo de la justicia. Oye, estás defendiendo a Cerrón. No estoy defendiendo a Cerrón. Estoy defendiendo la vigencia del Estado de Derecho. Porque ahora te lo pongo al revés. Y ese es el problema, y por eso tenemos que aprender a distinguir política de derecho. ¿No fue cierto que durante la dictadura de Montesinos y Fujimori, cuando Alan García tuvo que salir del Perú, le llamaron prófugo de la justicia? Y Alan García no tenía condena. Le llamaron reo contumaz. Primero le llamaron prófugo de la justicia y luego inventaron el delito de reo contumaz. El principio de la contumacia. Así es, efectivamente. ¿No es cierto que Alberto Fujimori, cuando se escapó a Japón y estaba en proceso aquí en el Perú, pero estaba en condición de no habido, también le llamaron prófugo de la justicia a pesar de que había una orden internacional? Sí, pues, pero no tenía mandato de detención. ¿Te das cuenta? Entonces, no se trata de defender a Cerrón, porque es lo mismo que le pasó a Fujimori, porque es lo mismo que le pasó a Alan García, y por último a Keiko Fujimori. Entonces, yo ratifico nuevamente mi posición de jurista. Yo no defiendo a personas, defiendo principios, porque hoy día les toca a ellos y más tarde, cuando ellos estén en el poder, nos lo van a aplicar a nosotros. Por eso tenemos que ser coherentes. Pero dime una cosa, según lo que yo he podido averiguar, sí habría los 5 votos en ese caso para conceder el habeas corpus. Lo que sucede es que, independientemente de los insultos que han proferido contra los miembros del Tribunal Constitucional de la conformación actual, el caso de Vladimir Cerrón lo han manoseado tanto y han llenado de una serie de tergiversaciones que cuando llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional piensa de la manera como yo te estoy expresando, en función de principios. Y por eso es que en el caso de Betsy Chávez, ¿no le dieron la razón a Betsy Chávez? Claro que sí, porque estos miembros del Tribunal Constitucional tampoco, como yo, están viendo personas, están viendo principios. Y yo no conozco profundamente el caso de Vladimir Cerrón, algo conversé con Humberto hace algún tiempo atrás, y sé de buena fuente, porque él es su abogado, que ese proceso estaba tan viciado que lo único que le correspondía a la justicia constitucional era arreglarlo y ordenarlo. Pero ¿no te parece cuestionable que procesos que duran años, hay gente que ha esperado años, ahora por un tubo pasa y se va a decidir su habeas corpus en tiempo récord?
Por eso mismo yo sigo diciendo de qué estado de constitucional estamos hablando. Pues en un estado constitucional de derecho eso no debería ocurrir. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que en el Poder Judicial son muy habilísimos los que controlan la institución para distraer la atención. Porque fíjate, mientras estamos aquí nosotros tirándonos de los cabellos unos a otros, que tú defiendes a Cerrón, no, yo no lo defiendo y que esto que el otro, dejamos pasar por alto algo que es esencial, el juicio. O sea, el tema de la prisión preventiva es un tema accesorio. Lo fundamental es el juicio. El hecho de que Vladimir Cerrón no esté en este momento habido, ¿impide que siga desarrollándose el juicio? No, la respuesta es no, porque Cerrón participó en el proceso hasta que un día desapareció. Por lo tanto, tiene un defensor público. La pregunta es entonces, ¿por qué no se siguió con el proceso? Ya ahorita tendrían la oportunidad de estar llamando a dictar sentencia. Y se puede dictar sentencia aun cuando Vladimir Cerrón no esté, porque sí estuvo y es contumaz. Y entonces, con condena ya en este momento, ahora sí podríamos estar hablando de una persecución, de un prófugo de la justicia. Pero fíjate cómo nos hacen perder el tiempo dirigiendo nuestra atención en lo accesorio cuando lo importante es esto otro. Y eso es lo que han venido, caso Keiko Fujimori. ¿Cuántos años ha durado solamente la investigación, Diego? Años. Años. ¿Cuántos años vienen siendo perseguidos los militares y ahora vienen a decirnos que la ley de impunidad? Años. Eso es verdad. Eso es, o sea, aparte denota una incompetencia. ¿No? O sea, no puedes encontrar nada en un plazo. Tienes que archivar, pues. 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. No puede ser eterno. Por supuesto. Es lo que pretenden. Esa es una garantía del proceso penal para rojos y verdes, para naranjados y amarillos. No interesa a quién. Si tú no puedes identificar un plazo razonable en un proceso penal, entonces no me hables de Estado constitucional de derecho. Esa palabra está vedada para ti. Y hablando de eso, asumo que has visto el interrogatorio del doctor Abanto ayer a Delia Espinosa, algo de lo que respondió. No vi nada, no sabía que incendiaban sedes del Ministerio Público, tengo entendido que hubo algunos heridos, lesiones, no sé quiénes son los violentos. Eso me parece absolutamente inaceptable e inverosímil pensar que ella pueda pensar que le creemos. Esa ya es una grosería, pues. Es una grosería, ¿no? Ella no puede decir, sí, yo supe por los medios de comunicación, a mí me dijeron, yo no sabía, no he estado en el lugar de los hechos. Pero sí sabe denunciar a Dina Boluarte, sí sabe denunciar a Manuel Gómez de la Torre como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso sí sabe, ¿no? Oiga, ¿quiénes fueron los que incendiaron los locales de la Fiscalía y del Poder Judicial? En Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, en Andahuaylas, en Puno. ¿Fueron los militares? ¿Fue Manuel Gómez de la Torre? ¿Fue Dina Boluarte? No, yo no sabía que habían incendiado. No, Dina era fiscal de la Nación y no le llegaban las noticias. Ver, por eso te digo, es una grosería. Claro. Es una grosería. Una persona de esta manera, que responde de esta manera, solamente se puede entender desde dos únicas explicaciones. O realmente estamos frente a una persona que ha salido de la realidad, lo cual entonces demostraría que tiene pues alguna lesión cerebral con algún tipo de trastorno o afección de carácter psiquiátrico, por eso es que no sabe lo que pasa. Yo creo que sí puede ser cierto eso. Esa sería una alternativa. O lo otro es que piensa que todos somos tan imbéciles como la gente que la rodea y el perrito que tiene que aguantarle su spot publicitario, y pretende con la cara y la vocecita de muy dulce y delicada con la que se presenta, que no es, de querer engañarnos, pues. Tenemos todos estos problemas, ¿no?, que estamos describiendo. ¿Qué iniciativas legislativas puedes proponer tú que nos ayuden a encaminarnos de cierto modo hacia una solución? En este escenario, Diego, yo he propuesto dos banderas fundamentales de mi campaña como candidato a la Cámara de Diputados por Lima. Primero, una necesaria, ineluctable e impostergable reforma del sistema de administración de justicia.
Esa reforma tiene que pasar por 3 etapas que parten al mismo tiempo, pero que por la naturaleza de cada una de esas 3 dimensiones, sus resultados van a echar frutos a inmediato, mediato y largo plazo. ¿Okay? Dentro de ello tiene que ver con una purga necesaria de la politización partidaria que existe dentro de ambas instituciones, la revisión de los códigos procesales que te generan que juicios que, por ejemplo, un juicio de desalojo, mi inquilino ya no me paga 2 meses y medio, el Código Procesal Civil dice que al tercer mes el juez debe estar dictando la resolución de lanzamiento de esa persona. Sin embargo, esa persona se queda a vivir 8 o 9 años en tu casa sin pagarte un solo centavo. Oye, pero ¿y la ley? Ah, para que veas. Lo que pasa es que hay una serie de mecanismos ahí, artilugios. Eso debe ser revisado. Y no lo puedes sacar. Y no lo puedes sacar. Y el día que ya no hay más artilugios, y el abogado que lo defiende, que defiende ese tipo de delincuentes, saben perfectamente que ya no hay más. Ya, ahora sí ya no hay más, te van a lanzar tal día, así que levántate el piso, saca el water, llévate los videles, todo, y te destruyen la casa. Y luego has perdido 8 o 9 años litigando contra esa persona. Yo he tenido casos donde ha habido gente que se ha muerto en ese proceso, esperando sentencias. Eso ya no puede seguir sucediendo. Detesto a Diego Acuña y le voy a meter una denuncia penal por lo que se me ocurra. Entro a mi teléfono celular y en la web del Ministerio Público dice alegremente, formula tu denuncia. Un poquito más le ponen una cancioncita ahí para hacerlo más divertido. Denuncio a Diego Acuña por el delito del que se me ocurra, no interesa. Ya, ingrese su número de DNI. No, quiero mantenerlo en reserva porque tengo temor de que vaya a reaccionar en contra mía. Ah, no se preocupe. Reciben la denuncia y te arman 5 o 6 carpetas judiciales. Eso ya no puede seguir sucediendo. Pero qué ridículo eso, ¿no? Pero existe y es una realidad. Y finalmente, aunque se molesten los jueces y fiscales, porque yo sé que me tienen mucha cólera y mucha rabia, pero básicamente porque digo la verdad. Estamos cansados de que no solamente la corrupción campee en estas 2 instituciones, Poder Judicial y Ministerio Público, sino también que existan personas que, además de ser corruptos, son incompetentes profesionalmente hablando, son poco menos que asémilas vestidas con toga, y me han dicho, tú no puedes generalizar. Tienen toda la razón, no generalizo. No todos los jueces y fiscales son así, solo el 98%. Hay un 2% de gente que es salvable. Uh-huh. Y tercero, hay gente que tiene hasta trastornos psiquiátricos, complejos. Eso no, ellos no pueden ser jueces y fiscales. Entonces, ¿dónde? A ver, te pregunto, ¿en qué institución se forman los abogados que quieren ser jueces y fiscales en el Perú? ¿Existe? Bueno, había la escuela de la Fiscalía. La Academia de la Magistratura. La academia, sí. Yo he sido director de la Academia de la Magistratura. Pero la Academia de la Magistratura, Diego, por un mandato del Tribunal Constitucional tomado por el caviarismo hace 17 años atrás, le quitó las facultades a la Academia de la Magistratura y dijo, no hay necesidad de pasar por la Academia de la Magistratura para poder postular a ser juez o fiscal. Es decir, tú postulas si quieres, cualquiera. Y entonces, ¿para qué está la Academia de la Magistratura? Es como una academia preuniversitaria para luego ir a la Junta Nacional de Justicia y ahí te dan 4 o 5 puntos más. Eso tiene que eliminarse. Mi propuesta, y esto ya es un tema a largo plazo, y el refrendo de evaluación científica de lo que te estoy diciendo está en el informe Pázara, y Luis Pázara no es precisamente un hombre de derecha, Luis Pázara es un hombre más bien vinculado a la izquierda. El año 2005, busquen todos en el Google, yo les invito, informe de Luis Pázara sobre la crisis de la administración de justicia en el Perú. Y él demostró cómo más del 58% de responsabilidad en la generación de esta crisis que vivimos en el sistema de administración de justicia, y eso ya lo había dicho el año 2005, después de un año de trabajo de investigación en todo el Perú, son las universidades garage, las universidades basura, que han producido cualquier cosa como abogado, y sin embargo tienen un título profesional a nombre de la nación, y que salieron a la calle. O sea, un abogado del nivel de César Acuña como ingeniero químico. Así es, efectivamente. Así. Y entonces ellos son los que terminaron ingresando al Poder Judicial, a la Fiscalía. ¿Cómo? ¿De qué manera?
primero siendo secretarios judiciales, asistentes en función fiscal, pasaron los años y asumieron cargos en condición de suplentes, en condición de provisionales. Eso ya les dio algún peso específico, con eso se presentaron a los concursos, lo hicieron valer y se volvieron titulares. Hoy ya los tenemos en el grado de superior y hasta supremos. Ajá. Entonces, yo lo que propongo es la eliminación de la Academia de la Magistratura y de la Junta Nacional de Justicia, lo cual implica una reforma constitucional para fusionar ambas instituciones en una sola, la Escuela Nacional de la Judicatura del Perú. Todo aquel abogado que egrese de las universidades públicas o privadas en el Perú que quiera ser juez o fiscal, primero postula a la Escuela Nacional de la Magistratura. Si llega a ingresar, se mantiene 3 años, que es lo que yo estoy proponiendo, 3 años de estudio escolarizado, y cuando se encuentre ya en iniciando el 3er año, empezar a realizar sus trabajos desde el primer escalafón como juez de paz letrado en el Poder Judicial o fiscal del pool de fiscales en los respectivos distritos judiciales, y luego empezar a ascender progresivamente. Porque eso es lo que no pasa el día de hoy. Tú te imaginas a una persona, a ver, yo tengo 51 años de edad, tengo edad para ser juez de la Corte Suprema, y puedo postular, pero yo nunca he sido juez de paz letrado. Ni provincial, ni tampoco de primera instancia, nada. Y de frente puedo ser juez de la Corte Suprema. Tú te imaginas tú te imaginas a una persona que diga, oye, yo tengo 48 años, 50 años, y como me gusta la vida militar, voy a postular a ser general de frente. Oye, pero primero tenías que ser, pues, cabo, subteniente, teniente, capitán, mayor, etcétera. Claro. Para eso es la escuela. Yo me identifico con la vida religiosa y en consecuencia tengo la edad como para poder ser cardenal del Perú, y de frente me meto a ser cardenal. Oye, pero primero tenías que ser seminarista, luego tenías que ser diácono, luego tenías que ser párroco, y así sucesivamente ir creciendo. ¿Te das cuenta? Eso es carrera policial, carrera militar, carrera sacerdotal. Y en la judicatura también tiene que haber, pero no hay. Ahora, una consulta que no te he preguntado. La ley 32419, la ley de amnistía, sería para todos, ¿no? ¿No es a partir de una cierta edad, o sí? Hay 2 artículos. Uno que señala, por razones humanitarias, a partir de los 70 años en adelante. Y otros, la amnistía general para quienes se encuentren procesados o ya condenados por hechos que hayan acontecido en los momentos en los que se tuvo que enfrentar a los asesinos de Sendero Luminoso y de la MRTA, defendidos por las ONGs de derechos humanos. Entre el 80 y el 2000, pero al margen de la edad. Así es. Así tengan 60, 62, 64. Siempre. Pero aquí no se cumple. Te voy a poner un ejemplo. Hay una ley que sacó el Congreso de la República que señala que las personas mayores de 80 años que han sido ya condenadas podrían pasar la condena en sus casas, ¿verdad? Claro, con la custodia correspondiente o con el grillete electrónico y etcétera, etcétera. Alejandro Toledo tiene más de 80 años y sigue en la cárcel. ¿Por qué no se le aplica a él? ¡Ah, estás defendiendo a Alejandro Toledo! Otra vez vuelvo a decir, yo no defiendo a nadie. ¿Qué ley es la que lo beneficia? No recuerdo el número en este momento, pero es la ley que señala que las personas que han sido condenadas y que superan los 80 años de edad pueden solicitar al Poder Judicial cumplir la sentencia en... Esa no es la ley Soto, ¿no? No, esa es la de prescripción. Ok, no, sí, ¿cuál es? Porque esa es la que... Sí, me acuerdo de esa. No recuerdo el número en este momento. La de 80 años. Así es. Ok, bien. Te doy la última palabra para que le hables a la audiencia si quieres como candidato. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Yo te agradezco, ya me han escuchado. Mi primera bandera de batalla es la reforma del sistema de administración de justicia para todos los peruanos, para absolutamente todos los peruanos. Y la segunda es una revolución educativa. Estas 2 propuestas que yo estoy señalando no vienen simple y llanamente de mi buena intención o de la condición de buenista con la que yo pueda desarrollarme. No, son propuestas técnicamente estudiadas y que se encuentran dentro del marco general del plan de gobierno del Partido Aprista. Yo quiero impulsarlo porque tengo conocimiento, tengo formación en esta materia jurídica y también en el tema de la revolución educativa que necesitan los peruanos, no solamente de ahora, Diego, sino sobre todo los hijos de tus hijos, los hijos de vuestros hijos, que van a heredar un país cada vez
más desgastado en materia educativa. Y eso hay que evitarlo y hay que transformarlo. Esa es otra propuesta. Y por supuesto tengo otras más, pero estas dos creo que me bastan en este momento para no robarte mucho tiempo. Así que este 12 de abril yo les invito a marcar las 5 estrellas del partido aprista, y para el caso de diputados a Lima, marquen la estrella y escriban el número 30. Luis Alberto Pacheco Mandujano, siempre a vuestro servicio. Muchísimas gracias, Lucho. Imagino que antes de despedirme estarás contento por la suspensión de Rafael Vela por 9 meses. No estoy contento porque yo no puedo celebrar, a diferencia de él, ¿eh? Tú te acordarás que un día ese señor salió a las 6:30 de la mañana a decir: han agarrado a Luis Pacheco borracho, ¿te acuerdas? Sí. Difamándome. Sí. Y él sí celebraba, y seguramente ese día se fue a tomar su vino sátrapa juntamente con su amiguete, que el día de hoy tiene su programete también, violando la ley que dice que los fiscales no pueden hacer actividad política, pero el señor se zurra, pues, en absoluto. Sí. Él celebró seguramente todo el daño que me estaba haciendo en ese momento. Yo, a diferencia de él, porque yo soy católico y soy cristiano, yo no celebro la desgracia ajena. Pero lo que sí le agradezco a Dios es que llegue la justicia en el momento en el que Dios sabe que debe llegar, porque quizás no lo podamos comprender en nuestra infinita ignorancia. Se preguntaba San Agustín: ¿cómo puedo entender la infinitud de Dios? ¿Conoces esa historia de sus confesiones, no? Sí, las confesiones de San Agustín es un texto obligatorio. Así es. Y él estaba pensando y estaba reflexionando esto: ¿cómo puedo entender la grandeza de Dios, la infinitud de Dios, la magnificencia de Dios? Y estaba caminando a orillas del mar, y en un momento determinado ve que un niño va y empieza con su manita a escarbar ahí a la orilla de la playa, y cuando viene una ola y el niño corre, arrastra la arena y tapa el hoyo. Se va la ola, el niño regresa y otra vez tercamente empieza a hacer un hoyo en el mismo lugar. Otra ola viene, el niño se escapa, la arena cubre nuevamente el hoyo, y así repetitivamente. Entonces San Agustín sale de su reflexión y se acerca y le dice al niño: oye, niño, ¿qué estás haciendo? No entiendo lo que estás haciendo. Y el niño le dice: estoy haciendo un hueco aquí a orillas del mar porque aquí voy a meter todo el mar. Y San Agustín lo mira con amor y se sonríe y le dice: pero eso no es posible, porque este agujero es demasiado pequeño y el mar es muy grande. Y el niño lo mira y le dice: así también es tu mente, tu entendimiento, que es como este hoyo tan pequeño, y Dios como el mar no vas a poder comprenderlo. Solamente ten fe. Y San Agustín se dio cuenta que era un ángel que había sido enviado por Dios para liberarlo de esta sensación de angustia, de no poder entender. Por eso es que San Agustín pasa la historia diciendo: creo para comprender. Ego credo ut intelligo. Primero creo y después entiendo. Entonces, como yo no puedo entender por qué Dios se demora con la justicia, demora desde mi punto de vista mortal, pero Él sabe cuándo llega, porque los tiempos de Dios son perfectos. Yo le agradezco a Dios que el día en que le caiga todo el peso de la justicia a estos criminales que tanto daño le han hecho al Perú y contra los que nosotros nos hemos enfrentado, no de ahorita que están en desgracia, porque tú lo sabes, Diego, tú como yo y otros nos enfrentamos a esta gente cuando tenían el poder y el control total. Claro que y sí. Aún así no nos acobardamos. Bien, Dios sabe por qué hace las cosas. De acuerdo contigo. Gracias por estar acá, Lucho. Gracias. Siempre a ti. Un gusto tenerte.